Bueno, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de astronomía, como decíamos antes. Lo primero es darle la bienvenida a Gonzalo Tancredi, que es astrónomo y es el flamante director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Digo flamante porque es hace muy poco tiempo. Buenos días, pocos meses, Gonzalo. Ya pero podríamos... acá con el sombrero de astrónomo. Muy bien. Acá venís en el rol de astrónomo, pero igual yo te quiero tirar alguna pregunta de cómo van estos meses, pero antes quiero presentar a mi amigo Leo Lagos. Un placer estar en Mundo Cañón, digo, en la Diaria Radio. El Mundo Cañón iba como integrante de una banda que no vamos a nombrar en estos momentos, solía participar de ese espacio, hoy viene como editor de Ciencia de la Diaria y como la firma que publicó una nota en el día de ayer, que estoy seguro que a muchos de los que leyeron la edición del día de ayer le llamó poderosamente la atención, pese a que es un fenómeno, el fenómeno existe hace mucho, pero el fenómeno de participar todos los 18 de julio, pararse a cierta hora del día, a mirar por dónde sale el sol y cómo se alinea con el obelisco y con la avenida principal de Montevideo, es bastante reciente y de eso vamos a estar hablando. Antes, así, esa breve digresión, Gonzalo, ¿cómo te sentís en este tiempo en el instituto? ¿Qué es lo que dirías rápidamente? Bueno, que es un proceso bastante dinámico en el cual estamos haciendo un nuevo diseño de la institucionalidad en temas de ciencia, tecnología e innovación, que bueno, comenzarán a conocerse más en detalle de cara a la ley presupuestal, que iría con una propuesta de nueva institucionalidad y bueno, veremos hasta dónde podemos avanzar en lo que hace al presupuesto dedicado a este tema. Es una buena charla entonces para que después del presupuesto puedas venir por acá y conversar, bueno, a raíz de... Estamos bien cerca. A raíz de saber qué recursos tenés, qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, le voy a pedir a Leo, yo hice una breve introducción del tema, le voy a pedir al firmante de la nota que se haga responsable, que se haga cargo y que haga una presentación como se merece, ¿no? Bien, primero me gustaría presentar a Gonzalo como se merece, porque no todos tienen por qué tener presente algunas de las cosas que ha hecho. Gonzalo Tancredi es un tipo bastante polémico, no polémico, sino que le gusta participar de cosas que mueven el piso. Por ejemplo, fue uno de los dos astrónomos que propuso que Plutón no era un planeta. Ah, bueno. Ellos presentaron junto a Julio Fernández la moción en una reunión de la Unión Astronómica Internacional para denigrar a Plutón a planeta en base a unos criterios astronómicos, no cumplía con las condiciones para ser considerado un planeta. Eso generó una movida muy polémica porque Plutón era el único planeta descubierto por los estadounidenses y es como algo así como el orgullo de los yanquis. ¿Donald Trump lo sabe esto? Porque lo va a elegir como objeto de sus ataques, el próximo atacado puede llegar a ser. Por eso, eso es Gonzalo Tancredi, pero Gonzalo Tancredi también participó de la primer y hasta ahora única misión que los humanos llevamos para desviar un objeto celeste. Participó dentro del equipo internacional con muchísimos científicos y científicas de todo el mundo que lograron desviar a Didymos, que era el asteroide que orbitaba alrededor de Didymorphos. Eso fue hace relativamente poco. Bruce Willis en Armagedón, esa la representación que se me vino a mí. Ponele, pero también Gonzalo Tancredi tiene como una curiosidad que desborda, digamos, la astronomía y ha utilizado a veces técnicas de la astronomía para otros fines. Por ejemplo, había muchas discusiones en marchas multitudinarias que hubo en Uruguay. Por ejemplo, algunas marchas del 8M, la marcha de un solo Uruguay, ¿se acuerdan? Y él utilizó las técnicas que utiliza para contabilizar estrellitas en fotos astronómicas, para contabilizar las personas que estaban en las marchas y así tener una aproximación, siempre es una aproximación, ¿no? Más o menos, porque había gente, yo qué sé, que en una marcha del 8M había gente que decía que habían ido 15.000 y otro que decía que habían ido 800.000. Y bueno, ¿cómo hacemos para llegar a una cifra? Siempre depende de qué lado estaba el mostrador. Comenzó con la primera concentración de un solo Uruguay, que también allá en Durazno se hablaba de no sé cuántas decenas de miles. Lo que pasa es que ahí hubo un legislador que publicó una foto de Woodstock y confundió. También. Y bueno, y después Gonzalo, por ejemplo, lo convocamos, teníamos ganas de ver de qué forma podíamos analizar científicamente las voces de Orsi y de Delgado en el debate presidencial, porque en base a algunas teorías podía determinarse cuál de los dos se había considerado ganador.
Y ahí hicimos como un screening de investigadores y el primero que dijo, a mí me gusta hacer esto, estuvo un fin de semana sin hablar con su señora, sin dedicarse a más nada que analizar esas cosas y sacamos una nota. O sea, es una persona muy inquieta que tiene una formación científica, pero más que nada, y eso es lo que comparte lo lindo de la ciencia, es que una vez que le entra una pregunta que le mueve el piso, se obsesiona por tratar de encontrar una respuesta. ¿Qué pasó? La pregunta en este caso es, en 2023, una persona, un aficionado... Gustavo de Ceromini. A la fotografía, ¿no? Sí, a la fotografía, ni siquiera a la astronomía. Quería hacer una foto de un edificio ahí por 18, entonces se puso a calcular con unos programitas cuál era el trayecto del Sol para ver la mejor foto. Y ahí se dio cuenta que el 18 de julio el Sol salía exactamente en la dirección de la avenida 18 de julio. Y dijo, qué coincidencia. Y bueno, para muchos de nosotros el mundo está lleno de coincidencias, pero para alguien que se obsesiona con una pregunta, eso desencadenó una serie de una investigación, al estilo un poco de una investigación filosófica, la novela. El propio Gonzalo dice en la nota que no sabe si está escribiendo el boceto de una novela tipo El Código Da Vinci, o si está haciendo un paper de investigación histórica, que no es lo de él, pero el asunto es que él se puso a bucear en fuentes históricas y, obviamente, conocimiento de astronomía para ver si esa casualidad se debía a algo premeditado o no. Y ahí empezó a destapar cosas que son más peligrosas tal vez que haber desbancado a Plutón, porque... ¿Con quién se metió? Ve ahí que hay una influencia masónica. Lo nuevo... Qué raro en Uruguay una influencia masónica. Lo nuevo y lo curioso, ahora lo va a contar él, es que en esta investigación encontró otra coincidencia que es tanto o más asombrosa aún que esto de que el Sol salga el 18 de julio justamente en la orientación que tiene la avenida 18 de julio. Gonzalo. Bien. No, porque la pregunta que me habían hecho algunos amigos y lo discutimos en alguna de las listas de astronomía era, bueno, sale el 18 de julio, pero también sale en otra fecha en esa dirección. ¿Cuál era esa fecha? Y ahí, cuando empezamos a analizarlo, sale el 25 de mayo. Y ahí entonces la sorpresa fue aún mayor, porque, pongámoslo en el contexto histórico de ese momento, el 25 de mayo nosotros lo conocemos como el Día de la Revolución de Mayo, Día Patrio Argentino, pero en ese momento era una fecha clave para América del Sur. Claro. De hecho, era considerado como el Día de América, el día de la primera emancipación en la región frente a las colonias española y portuguesa. Entonces, esa coincidencia de que el mismo día el Sol sale en la misma dirección, 25 de mayo y 18 de julio, me llevó a ir un poco más atrás en el tiempo. Al principio lo que estaba investigando era por quién era que había hecho el diseño de 18 de julio del Gaucho hacia el obelisco, digamos, porque ustedes saben que ahí 18 de julio pega una curva. Entonces, en vez de plantearme esa pregunta o seguir respondiendo esa pregunta, me planteé una pregunta anterior. ¿Por qué se había fijado el 18 de julio como fecha de la jura de la Constitución? Porque en los hechos sabemos que la jura de la Constitución fue un evento público, un hecho simbólico, porque ya estaba aprobada la Constitución, ya estaba ratificada por Argentina y Brasil y secundada, digamos, por los ingleses, por Lord Ponsonby y Lord Canning, y lo único que faltaba era ese evento de masas en el cual, la gente se iba a juntar en la plaza y hacer la jura de la Constitución. Y entonces eso me llevó a empezar a conversar un poco más con otros historiadores. Creo que ahí quiero destacar la figura de Carlos de Masi, de Daniel Elizalde, de Alejandro Jiménez, con los cuales empecé, a tratar de descifrar de por qué había sido elegido el 18 de julio. Y ahí llegamos a las actas de la Asamblea General Constituyente y las fechas esas. Y bueno, como era de esperar, no es claro que hayan dicho por qué se eligió esa fecha del 18 de julio. Pero sí empezamos a ver cuándo es que se decidió. Eso fue en los primeros días de junio, con lo cual podría haber sido tanto, un domingo 11 de julio, como un domingo 18, como un domingo 25 o aún antes.
Y empezamos a ver justamente ahí la trama más masónica, porque varios de los que conformaron la comisión y además también muchos de los miembros de la Asamblea General Constituyente eran integrantes de diferentes logias masónicas, y en particular de los integrantes de la comisión que trabajó en esta idea. Entonces, la comisión que fijó cuándo se hacía todo el texto en que se juró la Constitución, pero también que decía cuándo se hacía, ¿no? Y entonces ahí entra lo que en astronomía le llamamos la astronomía cultural, o sea, más allá de estas alineaciones que están presentes en todas las culturas y estas coincidencias, entender el contexto histórico, cultural de por qué se llega a esto. Entonces decíamos, bueno, 25 de mayo, fecha clave para América en general. Entonces, la hipótesis que estamos trabajando es que, bueno, ¿qué pasa con el 25 de mayo? No es solamente el tema de la alineación de la salida del Sol, sino 25 de mayo y 18 de julio son dos fechas simétricas respecto a otra fecha clave desde el punto de vista astronómico, pero también desde el punto de vista cultural, que es el solsticio de invierno. El 21 de junio hay una separación de 27 días antes y 27 días después para el 25 de mayo y el 18 de julio. Entonces era como decir, bueno, el solsticio de invierno está flanqueado por está simétrico a estas dos fechas claves. Queda en el centro, digamos. Exactamente, queda en el centro. Y entonces, bueno, ahí un poco entra esta simbología, el Sol, digo, la presencia del Sol, la relevancia del Sol. Recordemos, el Sol está en el centro de la bandera de Argentina, está muy presente en la bandera de Uruguaya, está en los escudos. De hecho, si uno mira el escudo de Uruguay, parecería un sol naciente. Entonces, bueno, todo eso fue lo que... Tuvimos un presidente masón que eligió ese sol como símbolo de presidencia. Exactamente, sigue siendo el sol... No sé a quién te referís. Un cambio en el diseño, no del escudo, sino del símbolo de presidencia que todavía se utiliza, que es un sol naciente. Exacto. De hecho, nosotros hemos hecho un reloj de sol utilizando eso, variando un poquito las orientaciones de los rayos. O sea, el sol ha estado siempre presente mucho en nuestra cultura, especialmente en esa época. Entonces, como que empezaba a cerrar un poco más esta idea de que fue fijada la fecha 18 de julio para tener esta hermandad, simetría con el 25 de mayo, y que luego otros personajes en esta historia, y en particular el arquitecto Carlos Zucchi, un arquitecto italiano que fue expulsado de Italia por masón, vino a Argentina y después integró la comisión topográfica de aquí en Uruguay, que en el año 1837, y reflejado en un mapa, en un plano que aparece en el año 1839, delinea la orientación de las calles que van desde Médanos hacia el este, en particular lo que era en ese momento Camino Maldonado o Camino a la Unión, que luego sería 18 de julio, pero en sí también las paralelas. Todas esas paralelas, Colonia, Mercedes, Uruguay y también del otro lado, siguen esa orientación de azimut 65 grados. Médanos es la actual Javier Barros Llamarín. Ahí estamos viendo el mapa en pantalla, no lo van a ver, pero en el margen superior están como proyectados lo que serían las calles luego de esa curva que ahora tenemos actualmente, que es ahí a la altura del Gaucho, donde 18 y todas las calles paralelas pegan una vuelta. Una vueltita. Y cabe señalar que ese plano, como así varios de esa época, eran nomás planos, no era que hubiera ese trazado tan damero de las calles, ni siquiera después, hablando ahora más recientemente con otro historiador, Fernando López de Alessandro, me decía, las propias calles de la ciudad vieja también no estaban muy bien delimitadas en ese momento. Entonces, eso que vemos en los planos eran más bien trazados que después, recién más avanzado, el siglo XIX y más precisamente en el año 1866, 1867, continúan ese trazado hacia lo que llamamos la ciudad novísima. O sea, tenemos la ciudad vieja hasta la Plaza Independencia, la ciudad nueva de la Plaza Independencia al Ejido y la ciudad novísima desde Médanos en adelante. Ese trazado recién se concreta y la denominación de 18 de julio hacia esa dirección aparece recién en el año 1867. Y bueno, ahí entonces un poco es todavía
una serie de interrogantes, especulaciones que tenemos, pero que van cerrando una idea de cómo se fue conformando esa vinculación con el 25 de mayo y finalmente el trazado de 18 de julio. Hay que decir que el arquitecto Succhi había sido expulsado de Italia justamente por masón, se había refugiado unos meses en Argentina y cayó acá a Uruguay. 1836. En 1836 me dijiste que se llevaba bien con Oribe, que también era un masón, y él fue el que empezó a proyectar esa ciudad novísima, ¿no? La ciudad vieja tenía una inclinación, en la nota Gonzalo lo explica muy bien, por lo general los diseños de una ciudad, las calles no están orientadas perfectamente norte-sur y este-oeste, ¿no? Porque eso provoca ciertos problemas en cuanto a la radiación solar, o sea, tendrías una vereda que siempre le da el sol y otra que siempre le da la sombra, entonces las ciudades siempre se diseñan un poco inclinadas. Esa era la ciudad vieja. La ciudad nueva la diseñó otro arquitecto que era Reyes. No, más que un arquitecto era un ingeniero topógrafo, un ingeniero militar, José María Reyes, que justamente una de las críticas que se le hace es que no tenía conocimientos de urbanismo. Entonces hace un diseño, bueno, este-oeste para 18 de julio, que es el que tenemos hoy en día, y fuertemente criticado en su momento por ese diseño. Claro, la ciudad nueva, que es el pedacito que está luego de lo que era la fortificación que se derrumbó de la ciudad vieja, hasta Ejido, las manzanas están mal orientadas, digamos, por este topógrafo Reyes. Y ahí es cuando entra el masón Succhi a ordenar la cosa. Hacer la ciudad novísima, y entonces tiene la oportunidad de corregir ese error de inclinación de las calles. Pero ¿por qué Succhi elige? Ahora tenemos ahí el mapa justamente que muestra. El 18 de julio tiene lo que se llama un azimut de 65 grados, que es un ángulo respecto al norte de 65 grados. ¿Esa es la definición de azimut? Sí, es el ángulo que va desde el norte hacia el este, ¿ah? Entonces en este caso sería 65 grados porque no llega a la dirección este, si no sería 90. Bien, y esa dirección de 65 grados es la que coincide el 18 de julio y también el 25 de mayo con la salida del sol por ahí. Entonces lo que plantea en este boceto de novela que hemos denominado El Código Succhi, que es el próximo libro y novela que va a sacar Gonzalo Tancredi, incursionando ahora en la literatura de ficción, después de haber hecho proezas de ciencia ficción como ayudar a desviar un planeta en el espacio, un asteroide, ¿acaso Succhi, que era masón, tenía conocimiento de esta simetría que nunca nadie explicitó, pero que podría ser el 18 de julio elegido como una simetría respecto al solsticio al 25 de mayo, y teniendo la posibilidad de proyectar las nuevas calles, hacer que la ciudad novísima se orientara de manera de que el sol saliera con esa orientación de la ciudad nueva? Vos has consultado a gente dentro de la masonería que te dijeron que no sería extraño que no hubiera pruebas de que hubiera una confesión de Succhi. Sí, puse esta inclinación de las calles porque así coincide con el sol. No, eso es algo que se ve muy común en varios de los edificios que tienen una cierta arquitectura masónica. Acá estamos frente a uno también, en el Teatro Solís también tiene una cantidad de simbología de ese tipo, en particular el Teatro Solís, también diseñado inicialmente por Succhi, después, digamos, se continúa ese diseño, como ustedes saben, tiene un sol impresionante, digamos, y yo creo que la denominación de Solís, si bien hace referencia a Juan Díaz de Solís, más bien hace referencia al sol. Entonces, todo ese tipo de mensajes ocultos no eran públicos, y eso está presente en mucha de la arquitectura diseñada por gente de la masonería. Entonces, no sería descartable esto. Igual quizás puede aparecer algún documento, más pensando en justamente la definición de la fecha 18 de julio. Eso creo que ahí, porque a mí lo que realmente me atrapa y me llama la atención es que hayamos fijado la fecha. Hoy en día no es la más importante de nuestras fechas patrias, en ese momento lo eran. Las dos fechas patrias que había en ese momento, en principio de la década del 30, de 1830, eran 18 de julio, 25 de mayo. Y que hayamos fijado la fecha de fuera de nuestra Constitución por la orientación del sol, por la simetría con el solsticio,
con el 25 de mayo es algo que me llama mucho la atención. O sea, y de alguna manera te emociona. me emociona porque, digo, justamente es la presencia de la astronomía en la cultura. ¿Ah? En la cultura, en el origen de nuestra nación. ¿Ah? Entonces, me parece que eso es algo realmente, digo, bien interesante. Yo lo que quiero comentar para cerrar y que lo sí. Hay dos cositas más. ¿Dos cositas? Dos teasers más. Esto sigue, ¿no? Porque, a ver, cuando Zucchi hace esta orientación, la calle no se llamaba 18 de julio, eso fue posterior. Es siempre solamente la orientación de todas esas calles. El que le pone 18 de julio es... No, o sea, primero Lamas, pero en Andrés Lamas, también masón, en la primera parte, pero la continuación recién es del año 1867. Bien, después se hace un obelisco al final de eso. El obelisco, bueno, tiene también cierta simbología, pero si uno sigue en línea recta lo que sería 18 de julio, después tiene la calle Morquio, que de un lado tiene a la calle Lord Ponsonby como paralela y del otro lado tiene la calle Jorge Canning, que son los dos ingleses, que son también masones que crearon o ayudaron a crear este estado tapón, ¿no? Estuvieron detrás de las tratativas. O sea que el 18 de julio luego sigue junto a dos masones que la protegen. Y si seguimos caminando por ahí, ¿a dónde vamos a llegar? Y si seguimos caminando por ahí, llegamos al Parque de los Aliados. Y en el Parque de los Aliados, ¿qué construcción se destaca? Centenaria está. El Estadio Centenario. El Estadio Centenario, que tiene una torre de los homenajes. Y bueno, la novela esta del Código Zucchi de... ¿Cuándo se inauguró el Estadio Centenario? Bueno, podríamos poner esa fecha. 1930, piedra fundamental colocado el 21 de julio del año 1929. 21 de julio, no es el 18, pero es domingo, 21 de julio. Como fue domingo, ¿tá? El 18 era jueves, como fue domingo en la fecha de la Jurada de Constitución. Entonces, como decía Leo, la novela todavía capaz que tiene algún capítulo más. Bien, antes de despedirnos, yo lo que quería comentar es que Gonzalo, con su ímpetu y su interés por esta investigación, terminó generando un evento. Sí, o sea, estamos convocando, como ya lo hicimos en los 2 años anteriores. La primera vez éramos 20 personas sufriendo el frío del amanecer. ¿Estaba Leo ahí? No. El año pasado ya fueron más de 200, veremos cuántas serán este año. Al amanecer, en 18 de julio y 8 de octubre, que era hasta ahí donde llegaba 18 de julio en ese momento, a las 7:48 es el amanecer, bueno, a ver la presencia del sol en ese momento, la salida del sol en esa dirección de azimut 65 grados y con la significancia que tiene este evento. Así que los esperamos mañana. Mañana, poco antes de las 7:48, los curiosos y curiosas serán bienvenidos, le pueden trasladar preguntas a Gonzalo. Y lo importante de esto que es, y bueno, la astronomía en realidad siempre fue una forma de mirar el cielo para en realidad explicar el mundo en el que vivimos. Y acá la astronomía nuevamente cumple con eso, ¿no? Mirando relaciones con el sol, con el solsticio, nos habla también de nuestra cultura y por eso es tan importante que la astronomía esté en el liceo, por eso es tan importante mirar para arriba para aprender a mirarnos a nosotros. ¿Esto es un trabajo científico? Por ahora no. Pero está en la base de lo que es la ciencia, hacerte una pregunta y buscar las formas de contestarla, sobre todo cuando ves coincidencias que superan una distribución azarosa de eventos. Que el sol salga el 18 de julio, con la orientación de 18 de julio, que el 18 de julio esté a la misma distancia que el 25 de mayo de un solsticio, son demasiadas coincidencias para que eso pase simplemente por el azar. Así que bueno, eso también es la ciencia, es tratar de acercarse a una respuesta a las preguntas. Bien, queda hecha la invitación para mañana. Gracias, Gonzalo. Antes de irnos, leo un adelanto de la sección de ciencia, algo que se venga que no me puedo perder. Este fin de semana, en la diaria Fin de Semana, vamos a tener una nota que habla de la pérdida auditiva que sufren los coristas profesionales y los integrantes profesionales de orquestas sinfónicas o de bandas sinfónicas. Uno pensaría que cuando uno está haciendo la música que le gusta, eso no es ruido y por lo tanto es algo más que regocija el alma. Sin embargo, los altos volúmenes
a los que se ejecutan y el ruido constante produce una pérdida auditiva. Este es un trabajo fascinante que ha hecho la Cátedra de Medicina Ocupacional de la Facultad de Medicina, junto con gente de Ingeniería, incluso de la Escuela de Artes, de la Facultad de Artes, y que nos muestra lo importante que es en nuestros entornos laborales no estar expuestos a ruidos. Bien, en la edición del fin de semana, entonces, esa nota que decía Leo, que están trabajando todo el equipo de ciencia. Gonzalo, muchas gracias. Y bueno, ya sabés que después del presupuesto vamos a hablar de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y bueno, qué recursos tiene esa dirección tan novel y qué se puede hacer. Bueno, gracias por la invitación y nos veremos.